¿Estamos? Estamos. Bienvenidos a Algo con camarones. una entrada rica y barata. Estamos muy contentos de recibirlos otra vez acá. Vamos a estar charlando. Y tenemos como primer episodio de la segunda temporada, en la sección Tendencia en Camarones, el tema del plebiscito en Chile y el incidente con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Tema principal, mitos y leyendas. Así que, quédate a escucharnos, ¿no? Sí, de una. Bueno, vamos a tocar en las tendencias en camarones, la primera temática. Sí, vamos a hablar de algo que se estuvo mencionando mucho, pero que nadie terminó de tener en claro qué es lo que estaba pasando. Que es este plebiscito o esta votación que hubo en Chile. Sin duda vimos en Twitter y en Facebook sobre todo memes e historias sobre todo esto. Pero para poder informarnos bien, vamos a tener la asistencia de nuestro amigo Eugenio en Chile, que nos va a contar qué fue lo que pasó, qué fue lo que se votó y cuál fue el resultado de esta situación, para que estemos un poquito al tanto y podamos conocer qué está pasando en el país de Chile. ¿Qué se votó en Chile? Este 4 de septiembre en Chile se votó el apruebo o rechazo de salida sobre la propuesta de una nueva constitución. ¿Qué proponía? En términos generales se proponía una constitución con un tinte ideológico de izquierda muy marcado, con un poder estatista importante, con término a la igualdad frente a la ley, siendo reemplazado por igualdad sustantiva, dando trato preferente a ciertos grupos, siendo el Estado quien determina quiénes son estos grupos. ¿Cómo voté y por qué? Bueno, como bien dije en un inicio, las opciones eran apruebo y rechazo, siendo mi voto hacia el rechazo a esta propuesta de constitución. Mi opción de voto motivada por los motivos tales como no estar de acuerdo con entregar mayor poder al Estado, sumado a la carencia de racionalidad en su propuesta de cómo financiar todo lo propuesto en ella. Finalmente, ¿cómo salió la votación? La votación fue inclinada ampliamente hacia el rechazo, dejando sin efecto la propuesta de este proyecto de una nueva constitución. Gracias, Eugenio. Ahora me quedó más claro. Un saludo, un abrazo grande. Bueno, vamos a tocar el tema de el atentado contra la vida de Cristina Fernández de Kirchner. Y nada, interiorizarnos un poquito en el tema de lo que pasó acá. Muchos lo vieron como un golpe a la democracia, muchos lo vieron como un falso atentado. Cualquiera de las dos acciones, para mi parecer, están mal. O sea, una es incitar a la violencia y otra es, bueno, hacer política con eso, ¿no? Claro, yo creo que acá hay varias cosas para decir. Primero, una cuestión de las palabras que utilizamos, ¿no? Algunas personas se refieren como incidente, otras como atentado, otras como intento de bla bla bla. La cuestión es que si nos concentramos en los hechos, probablemente debamos llamarlo de forma muy general y no utilizar ninguna otra palabra que tenga implicaciones. Y creo que la discusión se puede dar en como dos mundos. El mundo de los hechos, el mundo de qué pasó, el mundo de cómo lo trata la justicia, el mundo de qué pruebas hay respecto de bla bla bla, que no es el mundo que dominamos nosotros, porque no estamos insertados, ni somos abogados, ni jueces, etc. Tampoco conocemos bien el escenario. Exacto, hay mucha información de la cual no disponemos, por lo tanto, casi cualquier cosa que podamos decir como que no va a tener mucho sentido. Sin embargo, hay otra discusión en otro mundo que me parece re interesante, que es la discusión del mundo de las ideas, de los discursos y de la representación que se le da a todo esto. ¿Qué fue lo primero que me llamó la atención a mí? A ver, quiero escuchar cuál fue tu sensación, cuándo te enteraste y en qué momento, qué estabas haciendo cuando te enteraste de esto, que se declaró feriado nacional. Quiero saber dónde estabas y qué pasó. Yo estaba yendo a trabajar y me enteré del paro nacional y fue como ¿A qué hora era? 6 de la mañana. No. Sí, no, me comí el chasco de ir a trabajar y enterarme que fue feriado. O sea, hicieron un feriado a costa de un atentado. ¿Y por qué justamente ese y no otros? No hacer feriados otros días que donde hubo y se llevaron vidas también. O sea, no hubo ni siquiera un intento, sino que hubo pérdidas de vidas importantes y
Y nada. Dos cosas fundamentales que dijiste vos. Primero, vos fuiste entonces uno de esos que vimos en los memes que se fueron a dormir temprano y se enteraron al otro día recién. Eso fue lo peor. Pero igual, bueno, nada. Tranqui con Supe, eso. sí, supe aprovechar el momento, acomodé unas cosas y listo. Excelente. Y después lo otro que dijiste es esta idea de ¿por qué? ¿Por qué en este caso? ¿Y por qué no en otros casos? El ejemplo clásico es ¿por qué cuando matan a un kiosquero no pasa nada? Pero cuando ocurre este incidente, hubo, por ejemplo, estas medidas, este feriado, etc. Vos sabés que esto es algo que nos preguntamos todos. Claro. Esto es algo que estuvo en la conciencia de muchas personas. Y ahora, para la sorpresa de algunos, esto es un tema que se trató directamente desde el gobierno y se bajó línea de qué se debía hacer. Se bajó línea, por ejemplo, a nivel de las escuelas, en donde se indicó que debía tratarse este tema. No solo que debía tratarse, sino cómo debía tratarse. ¿Sí? Se les dio indicaciones claras y explícitas a los docentes que trabajan en las escuelas sobre cómo debían tratar este tema con los estudiantes. Esto es una cuestión muy interesante porque frente a la pregunta ¿por qué cuando pasa algo con, dígase, el kiosquero, no hay ningún feriado, pero cuando pasa con un político sí lo hay? ¿Vos sabés que incluso se explicó cómo se debía responder a esa pregunta? Y se hablaba de que este incidente no era simplemente el ataque, entre comillas, a una persona que hace las veces de político, sino que de alguna manera constituía un ataque contra la democracia, contra la república, contra el Estado y contra la sociedad como un todo, al menos en el equilibrio que la sociedad vivía en paz. Entonces, esta fue la respuesta que se indicó para aproximadamente tratar este tema con los chicos, ¿sí? Con los chicos que van a la escuela. Ahora, la cuestión de ahí para mí es que no tiene sentido. Que esto es un recurso de la discursividad para realmente que no se vea tapar la situación de que a los políticos se los trata distinto. Y cuando le pasan a un político, se hacen las cosas de otra manera. Porque no puede ser que, porque una persona es política y representa la idea de la democracia, porque representa una idea, tenga un trato diferencial. Porque en cualquier caso, ese privilegio. El kiosquero también. La integridad del kiosquero también representa a la democracia. O de última, ¿por qué? ¿Por qué debería tener tanto peso como para que se incite a la reflexión ese día y se nos diga cómo reflexionar? ¿Qué onda? Primero, si reflexionó libremente, no con una indicación de cómo los chicos deben reflexionar en la escuela. Y segundo, yo fui a trabajar el día ese, pues tenía que ir a trabajar. Y había problemas con el transporte, habría problemas con el tránsito, habría problemas con las manifestaciones y las marchas que estaban ahí y la verdad, por Capital, afectaban bastante el desarrollo. Entonces, ¿por qué no reflexionás a costa de tu bolsillo y no a costa del mío? ¿Cómo haces para reflexionar si hay un feriado? Entonces, no vayamos a trabajar, así podemos reflexionar. ¿Y quién va a pagar todo lo que hay que pagar? Claro, hay gente que labura el día a día también y si no tienen recursos para eso, es como que ¿qué haces? Es una locura. Tenemos que poner por encima la idea de defender la democracia por la vida de otras personas y el trabajo y el sustento de todos los días de otras personas. Excelente punto, amigo. Excelente punto. Bueno, vamos a dar por cerrado este tema y espero que reflexionemos un poquito sobre esto. Así que nada, vamos a abrir el tema que nos trae hoy acá, que son los mitos y leyendas. Y nada, vamos a hacer una breve introducción. También quería hablar de, por ejemplo, de que si pasaba un poquito esto de, o sea, si ocurrió una tragedia, a esta figura política la iban a volver una deidad, una divinidad, o sea, le iban a otorgar un título divino, un santo, lo que sea. Un estatus, ¿no? Un estatus, sí. Como a muchos emperadores romanos también. Y nada. Incluso esto que decís se ve en la figura del supuesto magnicidio, ¿no? O sea, no es un homicidio. Claro. Si ocurriese, es un magnicidio. Ya eso te dice eso que sí vos, ¿no? Como uno que lo asocia, ¿viste? Diría, sí, el emperador romano, un ataque, Claro. Y bueno, eso es lo que nos trae a los mitos y a leyendas. Y bueno, nada, vamos a tratar de marcar una diferencia entre ambos. Primero, que sería
Que los mitos narran hazañas de seres sobrenaturales, o que sea, que sirven para determinar y explicar hechos o fenómenos. Y las leyendas son relatos de sucesos maravillosos o imaginarios encuadrados en ciertos momentos históricos. O sea, se transmiten de forma oral, escrita, ¿no? Y lo que hizo el cristianismo fue tomar historias paganas y cristianizarlas y volverlas infantiles, relatos, y bueno, eso es lo que nos llevó al folclore de hoy en día, ¿no? Para que no se pierda. Bien, es interesante esto. Vos lo decís porque hay como una conexión y una continuidad entre el relato que diferentes culturas en diferentes momentos, en diferentes lugares del mundo han contado, ¿no? Como que son historias parecidas. Claro, sí, incluso se toma de... Por ejemplo, algunas leyendas se toman referencias de otra leyenda y contaminan la misma leyenda principal, pero también eso es lo que lo hace como parte del folclore, ¿no? Claro, incluso esta idea que vos comentás de que se transmite de forma oral, de boca en boca, eso ya de por sí, o sea, por más que quiera ser fiel, va a hacer que la historia cambie un poco. O sea, va a hacer que se vaya condimentando, sazonando de otra manera, ¿no? Claro. También quería hablar un poquito de los tres principales mitos, ¿no? O sea, uno que es la creación del mundo, otro que es la creación del hombre y otro que es son los dioses y las criaturas sobrenaturales, ¿no? Para tratar de explicar las tres cosas. Interesante. Esto es una constante en todas las culturas, ¿no? O sea, todas las culturas de alguna manera explicaron cómo se creó el mundo, cómo se creó el hombre y después cómo ocurrieron cosas de la historia, eventos y cosas también que hoy diríamos aspectos naturales, diríamos hoy, que si la tormenta, que si la sequía, que en ese momento buscaban una explicación que viniera de algún punto más místico, ¿no? Entonces todos hicieron eso que vos decís. Claro. Bueno, yo creo que ahí hay algo fundamental, ¿no? Que se puede ver en esta explicación del mundo, que incluye todo lo que mencionaba, la vemos a partir de historias. Historias que narran la vida, por ejemplo, de ciertos personajes. Entonces ahí yo estuve buscando, ¿no? Y estaba recordando también lo que vimos en la escuela, porque en la escuela también vemos mitos, ¿no? Entonces pensaba, ¿cuáles son los personajes de estas historias? O la vida de quién cuentan los mitos y las leyendas. En general, la vida de personas y de dioses. Sobre todo haciendo énfasis en lo que sería, ¿no?, la mitología griega. Entonces nos cuentan cosas sobre los dioses. Y lo interesante es que, a diferencia de otras religiones y otras culturas, en este caso, en el caso de la mitología, los dioses se relacionan con los humanos. En algunas culturas, por ejemplo, los dioses envían información a las personas en forma de revelaciones. Por ejemplo, una persona está meditando o una persona es un sacerdote de muy alta jerarquía y recibe de alguna manera una revelación, una información revelada, una verdad que la comunica a los demás. Pero no es que se sentó a tomar mate con el dios ni que tuvo ningún encuentro sexual con ese dios. Cosa que era muy distinta en la mitología, ¿no? Claro. En la mitología los dioses no solo estaban por encima del hombre, sino que también estaban por debajo, por el costado y por todos lados. Entonces los dioses tenían relaciones con los hombres, relaciones de tipo vínculos, relaciones de tipo castigos, premios, un montón de cosas. Yo creo que este es uno de los aspectos distintivos de la mitología. Claro, creo que igual lo que hace más distintiva la mitología griega es que, o sea, los dioses tenían rasgos humanos, sentimientos humanos, eran imperfectos todos. Eso es muy interesante, Sí. ¿no? Distinto de otras culturas que tal vez tratan de aspirar a un dios muy alejado de la persona, este era un dios muy cercano. O sea, tenía los mismos errores y las mismas iras y las mismas felicidades y los llantos. Y muchas veces las debilidades, entre comillas, de estos dioses eran su fortaleza. Porque este dios se caracterizaba por ser iracundo. O este dios se caracterizaba por vincularse mucho con los seres humanos. Y no se lo mostraba como algo malo, sino como su característica. Claro, era como parte de él. Existe como una caracterización de esto que se llama la antropomorfización de los dioses. Eran dioses antropomórficos porque tenían la forma de los hombres, la forma de los seres humanos, tanto en su aspecto como en sus sentimientos y sus actividades, ¿no? Porque, por ejemplo, si hablamos de Zeus, Zeus tenía hermanos, Zeus tenía padre, Zeus tenía madre y Zeus tenía hijos. ¿Por qué alguien pensaría que una divinidad tiene los mismos tipos de vínculos familiares? Incluso las mismas vías de reproducción
¿sí? Los mismos mecanismos que una persona. Bueno, creo que nuevamente esta es otra de las características de los mitos, ¿no? Ve a dioses que no solo viven y sienten como los hombres, sino que tienen los mismos tipos de vínculos y de relaciones familiares, de sangre, de hijos, etc. Creo que eso nos da una imagen de que en muchos casos, o en gran medida, son representaciones, ¿no? Claro. Lo que más me llama la atención de algunos mitos es el vincularlos con ponerle con cosas reales. Por ejemplo, el mito de Narciso es un mito que me gusta porque bueno, trata sobre un hombre que era muy egocéntrico y que una de las ninfas se enamora de él, la ninfa Eco, se enamora de él y él la rechaza. Entonces ella, ¿qué hace? Se pone triste y se va y se mete en una cueva. De ahí no sale. Y hay una diosa que se enoja con él y que toma venganza y lo hace enamorarse de su reflejo. Lo que hace que Narciso se mire todo el tiempo en el reflejo del agua hasta que quiera llegar a tocarse el mismo y no salir más del agua, y se ahogó. Y de ahí nace la flor de Narciso, en ese lugar donde él se ahogó. Y nada, me parece como muy llamativo. También hay una leyenda criolla que es muy parecida, que trata sobre Isapi, que es la niña que se transforma en el sauce llorón. Que era una niña que no tenía sentimientos, que nació sin sentimientos, nada la conmovía, ella tenía un temple perfecto, nada la castigaba ni nada la acongojaba. Y en una de esas pasa una tragedia en su pueblo natal, que llueve tanto que tira todas las casas. Y hay una bruja que se enoja con ella y bueno, dice: voy a invocar al dios de los maleficios, al señor de los maleficios. El señor de los maleficios toma cartas en el asunto y al llamarla es escoltada por 2 centinelas, llevada al lugar del hecho, donde estaba el dios de los maleficios, y este hombre le dice: bueno, mira, me comentó la bruja tal de tu pueblo que no tenía sentimiento y que bueno, que esto trae consecuencias de que los dioses quieran castigar a tu pueblo. Como medida, quiero que tomes esta poción que te doy y vas a hacer como un sacrificio en nombre de tu pueblo, para que tu pueblo sea bendecido. Bueno, y la chica no sabía qué consecuencias le iba a traer para ella. Pero bueno, el hombre la convence, le dice: bueno, esto por un bien para tu pueblo, etcétera, etcétera. Ella lo consume y lo que hace es, a los pies, hacerle que crezcan raíces, y ahí en ese momento ella empieza a llorar. Empieza a llorar porque se desespera y tiene por primera vez mucho miedo. Y eso es lo que hace que crezca el sauce llorón y bueno, que le dio fertilidad a su pueblo. Y me llama la atención algunas similitudes, ¿no? De compararlos así con vegetaciones y personas transformándose en eso, ¿no? Es como que ahí vemos un poquito las representaciones de ambas culturas. Muy interesante, y creo que se ve claramente esta similitud que vos marcás. Se puede ver cómo son muy parecidos en varios elementos de la narración de la historia, ¿no? Una cosa que me llamó la atención mientras lo mencionabas es que muchas veces estos mitos, estas leyendas, también buscan explicar el mundo respecto de algunas cosas que pasan día a día. Claro. Entonces yo pensaba, ¿no? Este caso de la chica que no tenía sentimientos, que no tenía emociones, le pasó y pudo llorar. Tal vez esta es una historia que intenta explicar cuando en un pueblo determinado una persona llegó, o una persona nació, y tenía lo que hoy explicaríamos como una psicopatología, ¿sí? Como una enfermedad relacionada con aspectos mentales, que estaría asociada, por ejemplo, a la falta de una respuesta empática frente a otro. En general, viste que tanto si vemos algún, por ejemplo, documental sobre asesinos en serie o cosas así, se nos habla de que muchas veces estas personas tienen algún tipo de enfermedad o algún tipo de condición que hace que no tengan sentimientos, y por ejemplo se lo asocia a los psicópatas, que son personas que frente a una situación en la que en general las personas reaccionarían con una emocionalidad específica, estas personas no tienen ningún tipo de emocionalidad. Tal vez
lo que hoy explicaríamos, ¿sí?, como una condición relacionada con la parte psicológica, en ese momento no se pudo explicar. Se vio a una chica que no tenía sentimientos frente a ciertas cosas que pasaban ahí en ese pueblo y se trató de inventar un cuento, una historia, una leyenda que explicara algo que hoy sería mucho más explicable. Y yo creo que con esta idea se han cometido muchos crímenes y muchas cosas aberrantes, sobre todo en el caso de las enfermedades psiquiátricas, las enfermedades psicológicas, porque en la mayoría de la historia no se entendió a estas personas. Bueno, hay una leyenda del folclore argentino que data sobre una chica que se llamaba La Maldonada, que vino en la embarcación de Pedro de Mendoza en 1536, acá en Argentina, y bueno, nada, era una mujer que se volvió loca estando en las colonias de Pedro de Mendoza y viendo cómo sus amigos se morían de hambre, padecían la viruela, etcétera, etcétera, ella se escapa. Ella tenía mucha afinidad con los animales y había criado un jaguar, creo que era, que había criado. Lo crió y el jaguar desapareció. Ella se escapa del campamento hasta donde puede, llega a un lugar donde hay un río y a las orillas cae rendida. No pudo escapar más. Entonces, los guardias, ¿qué hacen? Le sacan la ropa, los guardias que la encuentran le sacan la ropa, la dejan ahí y se van al campamento de nuevo. Después de días, Pedro de Mendoza ordena que vayan a ver cómo está para darle un entierro al cadáver. Cuando van, la encuentran a ella cubierta por jaguares, y el jaguar grande, que era el que ella cuidaba, la estaba cuidando con sus crías. O sea, eso evitó que ella pasara hambre y frío. Entonces lo que hicieron fue traerla de vuelta al campamento. Fue escoltada por el jaguar y hasta que llegó a salvo. Pedro de Mendoza la perdonó porque lo vio como un hecho inexplicable, y a ese lugar hoy se le dio el nombre de La Maldonada, que está creo que en San Peña, por ahí. Bueno, mira, sobre esa historia no sabría cómo tratar de interpretarla en términos actuales, realistas y naturalistas, pero bueno, creo que también en alguna medida las historias pueden alejarse mucho con el paso del tiempo. Esta es una historia muy antigua de lo que realmente haya pasado, ¿no? Porque bueno, creo que todos coincidimos en que es muy poco probable que haya ocurrido la historia como se narra. Pero por eso se le dio el nombre a un lugar que hoy en día pasa por ahí y está. Puede ser que mucha gente al día de hoy que conozca ese lugar o conozca la zona no esté al tanto de estas historias, y muchas veces pasa eso, ¿no? Que muchos lugares y muchos nombres vienen de historias pasadas que ya hoy en día pasó tanto tiempo que ni los reconocemos. Claro, o hay lugares que supuestamente existieron y que no se tiene un registro, como por ejemplo la Atlántida. Ah, bueno, sin duda esa es una historia de las más conocidas, ¿no? Más presentes a nivel, o sea, a nivel historias, libros, películas, un montón de cosas. Es una leyenda porque se le da un sitio en el océano Atlántico, ¿no? Y creo que también se le da una contemporaneidad antes de los griegos. Total. Bueno, ahora que mencionas lo de los griegos, yo creo que un punto central que dio un poquito el pie a que la mitología quede en el pasado y no se profundice más y no siga siendo el modelo para entender la realidad, fue justamente en Grecia el nacimiento de los primeros filósofos. Los primeros filósofos se caracterizaron, en particular aquellos filósofos llamados los presocráticos, o sea, que estuvieron antes de la época del famoso Sócrates, se caracterizaban por dejar de explicar el mundo con aspectos místicos y tratar de explicarlo con explicaciones en la medida de lo posible, ¿sí?, que no apelaran a cosas sobrenaturales. Con mayores errores o con mayores aciertos, el surgimiento de estos filósofos como Heráclito, como Parménides, como todo el grupo llamado los atomistas, empezaron a dejar de explicar todo esto
a dejar de explicar el origen del universo, la composición del universo, la esencia de las cosas, dejarlos de explicar por aspectos mitológicos y místicos y empezar a explicarlo por otros aspectos. Incluso estos que yo te digo, los atomistas, fueron los primeros en plantear la idea de la existencia de átomos. No como los entendemos hoy en día, claramente, pero lo que fundamenta la visión nuestra de la actualidad es justamente el acercamiento filosófico y no mitológico. Así que creo que este es un puntapié interesante para tener en cuenta de cómo dejó de ser el mito la explicación que utilizamos para conocer el mundo que nos rodea. Claro, por eso te decía, o sea, el cristianismo lo que hizo fue tomar todas estas historias paganas, o sea, fuera de su religión, y volver las cuentos infantiles como para que sean más digeribles, que no se pierdan y nada. Llevarlas por escrito. Claro, o sea, transcribirlas. Totalmente, totalmente. Bueno, creo que pudimos charlar bastante sobre el tema. Estuvo súper interesante. ¿Cuál es, recordarnos entonces, el o los mitos que más te gustan y que le recomendás a la gente que lea? Bueno, a mí me gusta mucho el mito de, como yo dije, de Narciso, de Isapi, me gusta también la leyenda del rey Arturo, bueno, de la Atlántida. Excelente, hay buen material para leer, hay Sí. bastante. Bueno, de Robin Hood también, y así varios. ¿Vos Excelente. tenés algún mito y leyenda como para...? No tengo ningún mito o leyenda preferido, pero sí tengo alguna recomendación para que puedan seguir profundizando. Hay un video en YouTube que vi que me gustó bastante, que condensa mucha información, tanto con aspectos mitológicos como con aspectos sociales y culturales de esa época, que se llama Greek Mythology Explained, ¿sí? Que sería mitología griega explicada. Está en el canal Intro Books Education. Y un autor contemporáneo que analiza el rol de los mitos en la creación de la sociedad e incluso cómo los mitos fueron dejados de lado en el pasado es el autor Harari, que lo pueden encontrar en libros como 21 lecciones para el siglo XXI o de Animales a Dioses. Recomiendo también La Odisea de Homero, que es una de las principales para mí. Un buen lugar como para ir viendo cómo se iban escribiendo, sobre todo porque, como decíamos, es un poema, está narrado de cierta forma, fue de boca en boca. Sin duda es el reflejo de todo lo que pasaba en este sentido con la mitología, ¿no? Bueno, espero que les haya gustado. No se olviden de seguirnos y buscarnos en las redes, tanto en Instagram, en Facebook, YouTube, Spotify. Muchas gracias por escucharnos. Si podés comentanos qué otros temas te gustaría que charlemos y compartí con aquellas personas que crees que podrían llegar a estar interesadas en escuchar Algo con camarones. una entrada rica y barata.